Seguimos, voy a compartir, a ver dónde nos quedamos. Aquí ya. Esta es la penúltima señal de los apóstoles. Enfocarse en la recompensa más que en las aflicciones. En el capítulo 12 también va a hablar de otra aflicción, ya muy puntual, que es el aguijón. El apóstol Pablo habla de eso, ¿no? Dice, la causa de las aflicciones es la grandeza de las visiones. Pablo tuvo esta oportunidad, ¿no?, de tener así una visión. Lo que ahí dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. De repente fue una experiencia, ¿no?, como a Juan, que fue trasladado. O fue solamente una visión, pero esa sería la causa de las aflicciones. La naturaleza de las aflicciones es la grandeza de la gracia de Dios. Es decir, Pablo interpreta las aflicciones, dice, como oportunidades para comprobar o experimentar la grandeza de la gracia de Dios en esa relación que él tiene, ¿no?, con el Señor. Porque él oró, dice, que se le quite ese aguijón, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, comprende la abundante gracia de Dios. Y creo que después de eso ya no ora. Luego, las debilidades de Pablo y frente a la grandeza del poder de Dios. Cuando en el ministerio se pasa aflicciones, a veces nos enfocamos en la aflicción y nos olvidamos de poner o pensar en la recompensa que trae esas aflicciones. Por eso fue una de las lecciones importantes que le dio a los discípulos, comenzando nomás, ayer hablamos, en la clase anterior, de las bienaventuranzas. Una bienaventuranza es para los que padecen persecución, para los que los sufren. Y es que el Señor quiere que cambiemos nuestro enfoque, no enfocarnos en las aflicciones, sino que esas aflicciones traen recompensa. De alguna manera vamos a ser bendecidos, otros van a ser bendecidos, y algo bueno está formando Dios en nosotros. Por eso tenemos que pasar ese curso de aflicciones con buena nota. Ahora sí, el último dice, asociación beneficiosa para los creyentes. Aquí sí, el capítulo 12, el versículo 14. 14 y 15. Ayúdame a leer a alguien, a ver. 14 y 15, aquí debemos poner. ¿Quién va a leer? Están ocupados tomando su lonche o la cena ya. Capítulo 12, versículo 14 y 15. Amén, pastor. Adelante, Benita. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amados menos. Gracias, hermano. Lo que vemos ahí, dice, esta asociación beneficiosa él relaciona entre padre e hijo. Pablo se pone como padre, los hijos y la iglesia de Corinto. Ahora dice, esto debe beneficiar al hijo. Esa asociación debe beneficiar al hijo. Por eso dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino más bien los padres para los hijos.
Y, y entonces en esa condición dice, yo cuando fui a vosotros, dice, voy a ir a vosotros, esta es la tercera vez, ¿no? Tercera vez que voy a estar con vosotros. Y no seré gravoso. Te está diciendo, no voy a recibir ofrendas, no les voy a causar ningún gasto. Porque no busco lo vuestro, lo que ustedes tienen, su dinero, su, no sé, su alimento, sus productos de la chacra, sus granos. No, no busco lo vuestro, lo que ustedes tienen, sino dice a vosotros. Lo que me interesa es que ustedes lleguen al cielo. Eso es. ¿De qué vale ganar o recibir el dinero de las otras personas y yo tener un poco más de comodidad, tranquilidad, no sé, ensanchar mis recursos económicos, pero ustedes no llegan al cielo? ¿De qué vale eso? Por eso él prefiere renunciar a esos beneficios económicos, pero que ellos permanezcan en el camino del Señor. Ya van a darse cuenta de que Pablo les sirvió así por tener un corazón generoso, ¿no? Y en el versículo 15 lo que muestra es, con el mayor placer gastaré lo mío. Está hablando de la economía y voy a gastar, dice, porque está hablando de los gastos que ocasionarían el ejercer ministerio en Corinto. Pero no solo eso, dice, no solo invertiré en ustedes mi capacidad económica, sino dice, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Que decían, voy a desarrollar este ministerio no en relación a cuánto me dan, cuánto recibo, sino igualito y mucho más, dice, del todo, me gastaré del todo, dice. Haré mi mejor esfuerzo por ustedes, por amor de vuestras almas. Quiere decir que lo hago en libertad, en tranquilidad, porque los amo. He aprendido a amarles. Y ahí la última, sí es la última frase, eso sí, ya es una, es como decir para que hay reflexiones. Aunque amando más, sea amado menos. Eso que le diga un padre espiritual a sus hijos, eso es para dejarlo pensar toda la noche. Yo le seguiré amando y lo he demostrado, como si no solamente son palabras, sino lo he demostrado que los ama, dice. Y aunque yo reciba poco amor de ustedes, igualito les seguiré mostrando amor, ¿no? Ahí se nota, es un corazón generoso, ¿no? ¿Cuánto puede afectar nuestro servicio el asunto del dinero? Esa es la situación. Y ya, esto es de otro maestro. Otras señales habla del apóstol. Ya. Sobre el apóstol, vamos a resolver esta pregunta, lo último, ¿no? Sobre apóstol. Pablo dice que es el último de los apóstoles en 1 Corintios 15, 7 al 9. Que aquí, ese es el texto, dice. 1 Corintios 15, ojo, está hablando de la resurrección. Es el mejor ensayo o texto sobre la resurrección del creyente. No, y también está incluido el inconverso, ¿no? Pero es el tratado sobre la resurrección. Pero ahí está hablando entonces, después de la resurrección, Cristo, dice, se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ojo aquí, apóstoles, a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Entonces, esta palabra, al último de todos, eso lo han tomado como que Pablo está diciendo, yo soy el último
de los apóstoles. Ese es el problema. Eso lo van a comentar así, lo van a escribir y de todo. Ahora, gramática. Vamos a ver, los que manejan comunicación aquí pueden desglosar esta frase, esta oración, ¿no? Esto, después de los apóstoles, se refiere, este último de todos, se refiere a todos los apóstoles, o se refiere a después apareció a Jacob. Y hay que leer el contexto también, el contexto. Aquí no está hablando de un asunto ministerial. 1 Corintios 15. Su tema general es la resurrección. Eso es. Y por ello, entonces, no se puede tomar como una conclusión, que es al último de todos. Pero si yo, extendiendo un poco más, en el versículo 5, a ver, abran su Biblia, ¿no? 1 Corintios 15, tiene que estar abierto su Biblia ahí. Y en el versículo 5 también habla de los 12. Esto a todos los apóstoles se refiere a otro grupo de apóstoles que de los 12, en el versículo 5. Miren sus Biblias, porque así lo que tenemos que analizar. Para decir que esto significa, tienes que analizar el texto. Un poquito más de donde está esa expresión, esa frase un poco oscura. Entonces, agarra el 5, dice. Y apareció a Cefa y después a los 12. Ahí están los 12 apóstoles del Cordero que se llama. Pero, y en el versículo 7, ¿por qué repite? Después apareció a Jacob, después apareció a todos los apóstoles. Entonces está refiriendo a otros más. Aparte de los 12, hay otros apóstoles. Y como dice que los únicos apóstoles son los 12. Y ya no hay apóstoles. Aquí dice, a todos los apóstoles se apareció. Y entonces, esta es una expresión de sencillez, de humildad. ¿Qué le está diciendo? Y al último de todos. Porque podría haber otras apariciones, pero él se pone, como decir, en esa condición de humildades. Yo no merezco estar a la altura de los grandes apóstoles, sino el último. Pero hay una razón por qué él se considera, aquí está, por qué él se considera el más pequeño, el último, porque perseguí a la iglesia de Dios. De eso no se habla. Porque él está hablando y al último de todos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol. Entonces, si queremos entender literalmente, no soy digno de ser llamado apóstol, entonces él está negando ser apóstol. Eso está hablando en un lenguaje de sencillez. Él está expresando, ¿no? Su sencillez, su humildad, en un tema sobre la resurrección. Ahora, en otro lugar que diga que él es el último, no hay otro texto que refuerza o que de alguna manera puede afirmar esta verdad que él es el último de los apóstoles. No hay. Entonces estamos haciendo teología de un solo versículo. Con esa respuesta vamos al profeta. Este es un ministerio, lo hemos puesto al último, pero en este tiempo vamos a abarcarlo. Este es un ministerio que tiene muy poca información en el Nuevo Testamento. Pero eso no es un argumento a favor de que no hay profetas, porque lo juntan. No hay profeta ni apóstol. Así. Y más razón tendrían de decir no hay profeta, pero eso no está en su predicación, en su enseñanza, sino solamente dice no hay apóstoles.
porque profeta hay muy pocas referencias, como vamos a ver, pero sí está explícito en que hay este ministerio de profeta. ¿Ya? A ver, las excelencias del ministerio del profeta. Si el don de profecía es para edificación, exhortación y consolación, naturalmente el ministerio de profeta cumple estas funciones en la iglesia. Así que la iglesia necesita en ciertas ocasiones recibir una palabra de edificación, recibir exhortación o recibir consolación. ¿Ves? Porque ese es el trato de Dios para la iglesia. Entonces, la profecía es un mensaje a la iglesia. Como estamos interpretando el don de profecía, estamos relacionando el don de profecía con el ministerio de profeta. Entonces, el don de profecía también es para edificación de la iglesia. Está hablando, entonces, va a producir edificación, exhortación y consolación. Aquí también, entonces, el ministerio de profeta va a traer estos beneficios para la iglesia. Entonces, cuando nosotros no reconocemos el ministerio de profeta, le estamos quitando la oportunidad que la iglesia pueda recibir por medio del ministerio de profeta, pueda recibir edificación, exhortación y consolación. Lo que hace el pastor es otro ministerio. Lo que hace el maestro es otro ministerio. Puede ayudar a la iglesia, pero es otro ministerio. El profeta, ¿por qué está dentro de ese grupo de los 5? Porque tiene un ministerio particular que ayuda, bendice a la iglesia, aunque puede enseñar o predicar, ¿no? Y aquí también vamos a ver que puede haber una palabra de inspiración, es decir, que es un mensaje, ya ahí donde opera el don de la profecía. También puede ver para la iglesia a través del profeta. Ahora, el ministerio es importante, el ministerio del profeta, porque la iglesia ha sido y es edificada sobre el ejercicio de este ministerio. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No solamente apóstoles, sino profetas. Ya está hablando del Nuevo Testamento. No estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Esto lo aceptamos con normalidad. Jesucristo es la piedra principal de la iglesia, pero no lo aceptamos con la misma naturalidad que la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, esto también hay que entenderlo, porque no está hablando sobre las personas, sino sobre el ministerio que ellos ejercen en la iglesia. Eso es. Entonces ellos, los apóstoles y profetas, han dejado escritos. Eso está bien, hay enseñanzas. Pero también ahora su ministerio está proveyendo palabra de Dios para la iglesia. Los apóstoles y profetas están trayendo palabra, administración a la iglesia. ¿Ves? Entonces, no son los personajes, porque los personajes son temporales en esta tierra. Los apóstoles y profetas y todos los demás están un tiempo y se van al cielo, pero la iglesia permanece, porque hay una continua renovación. ¿Ves? Entonces es importante este ministerio de profeta. Otra excelencia de este ministerio es que en la iglesia de Antioquía de Siria existía el ejercicio del ministerio de profetas. ¿Por qué ellos resaltan? Lucas resalta, ¿no?, en el libro de los Hechos 13:1, que en esa iglesia había, dice, profetas y maestros. No menciona otros ministerios, sino resalta profetas y maestros. Entonces, algunos de estos nombres que encontramos ahí
que son 5, eran profetas y eran maestros. En el Nuevo Testamento estamos hablando Hechos 3 y 13, una iglesia gentil está teniendo este equipo de ministerios. Y ahí estaban profetas y maestros. Posiblemente había pastor o estaban desarrollándose, ¿no?, evangelistas. Pero es un equipo ministerial. Y ahí está el profeta. El ministerio debe decir acá. El ministerio, luego voy a corregirlo, de profeta ayuda en el desarrollo de la iglesia local conforme a la visión de Dios. Esta iglesia de Antioquía creció comprendiendo la visión de Dios para el alcance mundial. Por eso entonces Pablo y Bernabé salieron llevando el evangelio a otros países, que en ese tiempo se llamaba provincias romanas. Esa es la visión de Dios. Entonces no se quedan con una visión pequeña, escasa, solo su localidad, solo su provincia, su comunidad, sino se extiende, porque esa iglesia está recibiendo ministración de estos 5 ministerios, ¿no? Y ahí está el profeta. Pedro apóstol reconoce el aporte de los profetas en la formación de la doctrina de las cosas futuras, escatología. Aquí está hablando de escatología ya Pedro, ¿no? Que dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice de las cosas futuras. Entonces los profetas han aportado también en el tema de las cosas futuras, ¿no?, en la escatología. Ejemplo de profetas. En el Nuevo Testamento, algunos profetas, entre ellos estaba Ágabo. Hechos 11, 27 a 30. Hechos 11, todavía está desarrollándose el evangelio, alcanzando otros pueblos, ¿sí? Y cuando estaban en Hechos 11 en Antioquía, ¿no? Sí. En Antioquía hay una, Hechos 11, sí, en Antioquía, Biblia. Cuando el evangelio llegó a Antioquía, entonces Bernabé visita y se añaden las personas, y entonces Bernabé busca a Saulo y a Saulo lo trae a Antioquía, y ahí dice: se congregaron todo un año con la iglesia, enseñaron a muchas personas. Y ahí se presenta el profeta Agabo. Trajo una palabra que va a haber hambruna. A ver. Aquí está el 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. O sea, habían profetas. Es en el ambiente cristiano ya. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ya claro, como está escribiendo posteriormente, ya le puso esta parte, ¿no? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos de Judea por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí hay un profeta que anuncia que va a haber gran hambre.
Y sucedió, hicieron las provisiones necesarias. Puede parecerse también relacionarse con palabra de sabiduría, también puede ser, o están actuando los dos dones, ¿no? Palabra de profecía y palabra de profecía. Más tarde también en esto ya el profeta Ágabo ya en el ministerio ya de Pablo, cuando ya estaba avanzado ya había hecho los viajes misioneros, los tres. Entonces le dice una profecía a Pablo mismo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, a quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, es para Pablo era la profecía, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Es una forma que opera el don de profecía, ¿no? Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Pero como Pablo estaba dispuesto a sufrir, se fue a Jerusalén y lo tomaron preso y llegó a Roma, ¿no? Pero estaba anticipado ya que iba a suceder, ¿eh? Así que ahí vemos también otro ejercicio de el ministerio de profeta en el tiempo de Pablo. O sea, en la iglesia cristiana se está desenvolviendo este ministerio de profeta, trayendo una palabra profética. Y aquí, como dicen algunos, es un acto profético. Cuando esto se toma el cinto de Pablo y se ata los pies, o sea, acompaña al mensaje que dice el profeta, acompaña cierto drama, actividades, se puede decir, para hacerlo más, ¿cómo decir? Que impresione más, que quede la enseñanza, que recuerden lo que dijo el profeta. Entonces se acompaña de esta actuación, ¿no? Lo que hace el profeta. Hay un libro, La profecía en el Nuevo Testamento, de corte pentecostal. Es bueno también estudiar otros libros sobre la manifestación del don de profecía, pero también el ministerio de profeta. Nos va a ayudar. Ya está ahí el profeta. Pero encontramos también las hijas de Felipe el Evangelista, que hablamos del ministerio de evangelista, ese notable siervo de Dios que llevó la palabra a Samaria. Lo encontramos más tarde ya en Hechos 21 en Cesarea. Y tenía 4 hijas. A ver, sí. Hechos 21. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, ¿cómo lo relacionan con Hechos 6? Posamos con él, es decir, se quedaron ahí en la casa a dormir, ¿no? Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Esa es una familia ministerial, ¿no? Papá evangelista, mamá que habrá sido, ¿no? Y las hijas profetizaban. Entonces esto era habitual, ¿no? Como estamos viendo aquí, Hechos 21, ya son años adelante, que están ejerciendo ahí el ministerio de profeta o el don de profecía. 2 preguntas que nos vamos a relacionar relacionadas con el ministerio de profeta. ¿Qué relación tiene el ministerio de profeta con los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué relación?
La relación entre ambos ministerios es que profetizaban de parte de Dios. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, como los profetas del Nuevo Testamento, profetizan de parte de Dios. O sea, ejercen ese ministerio porque han sido llamados por el Señor. En el Antiguo Testamento fue llamado el profeta, sacerdote y rey a ejercer ese ministerio. A todos ellos lo llaman pastores, ya en el libro de Jeremías. Pero no es que eran pastores por ministerio. En el Antiguo Testamento no hay ministerio de pastor, como nosotros aquí en el Nuevo Testamento lo tenemos, ¿no? No hay ministerio de evangelista. ¿Cuáles eran los ministerios que administraban, gobernaban, guiaban a Israel? Era profeta, sacerdote y rey. Y entonces cuando usan un pasaje del Antiguo Testamento para hablar del pastor, en el día del pastor están usando mal el texto, porque ella está hablando de ministerios del Antiguo Testamento. Lo llamaban pastores, líderes nacionales. Entonces ambos profetas profetizaban, ejercían su ministerio de parte de Dios. Pero el contraste es que los profetas del Antiguo Testamento ejercieron su ministerio para el pueblo de Israel, un pueblo específico. El rey gobernaba Israel, el sacerdote ministraba al pueblo de Israel y el profeta también traía palabra de Dios para el pueblo de Israel. Todo estaba concentrado en Israel. Vas a encontrar profecías para otras naciones gentiles. Vas a encontrar en, Isaías. Y en los profetas menores también. Hay profetas menores también dirigidos a gentiles. Jeremías también creo. Pero cuando profetizaban para las naciones gentiles, dice, todas esas naciones estaban relacionadas a las realidades del pueblo de Israel. O sea, algo tenía que ver. Por ejemplo, profetiza sobre Babilonia. Babilonia profetiza que va a ser destruida, va a sufrir el juicio de Dios, todo eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué sobre Babilonia? Porque Babilonia había afligido a Israel, el pueblo de Dios. Y Babilonia fue usado como instrumento de juicio, porque Israel caían en idolatría y lo tuvieron cautivo ahí en Babilonia 70 años. Pero ya con los otros, los sucesores, se puede decir, después de Babilonia, ¿no? Total son 70 años. ¿Y por qué castiga a Babilonia? Porque dice, se ensañaron, abusaron del pueblo de Israel. Entonces hay profecías, pero cuando habla de otras naciones, está hablando en relación a lo que aconteció al pueblo de Israel. Si hicieron bien a Israel, van a tener profecías que le van a anunciar bendiciones, ayuda, todo eso. Pero si hicieron mal a Israel, van a recibir también castigo, juicio de parte de Dios. Entonces, ese es el caso, ¿no?, de los profetas del Antiguo Testamento. Hay un anexo que ya lo van a leer ustedes sobre el ministerio del profeta en el Antiguo Testamento. Ahora, otra cosa también que cuando hablamos de profeta o profecía, ahí entra esta pregunta. ¿El ministerio de profeta es igual al ministerio de la predicación? ¿Es igual una profecía con la predicación? Es otra pregunta. Vamos respondiendo. El profeta del Antiguo Testamento tenía una misión principal. Esto era todo su chamba, todo su trabajo resumido en estas palabras. Hacer volver a Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué?
porque Israel se desviaba, se salía del camino del Señor siempre, y su problema número uno era caer en idolatría. También han hecho otros pecados, pues, lejos de Dios, y ellos son un pueblo santo, separado para Dios. Tenían que ser ejemplo, luz a las naciones, pero fallaron muchas veces. Entonces ahí los profetas tenían que hablarle a ellos que vuelvan a Dios. Los enseñaban, los exhortaban, hacían comparaciones, todo. Isaías 1, por ejemplo, Isaías 1, es bien fuerte para el pueblo de Israel, ¿no? Ahí cuando hay que comprender, entender ese pasaje pensando en el pueblo de Israel. Ponte en el lugar de que tú fueras Israel. Isaías 1 nomás. Y nosotros hemos usado cuántas veces. 1:18 creo que dice, ¿no? Si vuestros pecados fueran como la grana, dice, serán emblanquecidos y todo evangelístico. Pero eso está hablando al pueblo de Israel que se habían desviado. Ese era su trabajo, hacer volver a Dios al pueblo de Israel. Los profetas no iban a los imperios alrededor, a Siria el primero, Asiria estaba un poco más lejos, Babilonia por allá, Egipto hacia el sur. No iban diciendo, a ver señores, hemos venido a invitarlos, si ustedes quieren seguir nuestra religión, le ayudamos en el proceso. Es decir, aquí tenemos una oficina que lo van a atender todo esto. Venimos a comunicarle el mensaje de parte del Dios creador. No iban a buscar seguidores para el judaísmo a otros países. Los profetas profetizaban en su lugar y al pueblo de Israel. Eso era, concentrado ahí. ¿Y qué predicaban entonces? Predicaban, ojo, que predicaban sus conocimientos de la ley. Eso les recordaba al pueblo. O sea, lo que está escrito, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, eso era la ley, el Torah que llaman. Eso les recordaban. Y eso habían leído los profetas, habían memorizado partes extensas, entonces les predicaban. En ocasiones les predicaban. Pero en otras ocasiones, ahí está el asunto ahora, su mensaje no era producto de su conocimiento de la ley, sino que era una revelación. Por eso el profeta, entonces, del Antiguo Testamento tiene revelación. Revelación de Dios para ese momento preciso. Y esa palabra lo había conseguido entrando en el secreto de Dios. Por eso en uno de los nombres que se le da a los profetas es vidente. ¿Han leído eso? En el Antiguo Testamento, vidente. Quiere decir que ve el futuro. No por sí mismo, no por alguna técnica humana, sino que Dios le trae una visión del futuro. Y él ve el futuro. Esa es una revelación. Entonces, en el secreto de Jehová quiere decir que en esa íntima comunión con Dios puede ser oraciones, puede ser ayunos o retiros, es decir, lugares solitarios. El profeta era un profeta experimentado en la soledad. Y ahí recibía palabra de Dios o tenía visiones también. Eso es otra forma. Eso sí es profecía. Lo otro es predicación del conocimiento que tenían de la ley de Jehová. ¿Ves? Ahí está. Cuando había revelación, dice, el profeta, ¿qué decía? Esta palabra es un desafío, ¿no? Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esto es lo uno de otro versículo. Así dice Jehová, y soltaba el mensaje. Lo recordarás de Elías o Eliseo, esta expresión, vive Jehová en cuya presencia estoy. Así dice Jehová. Pero el profeta no estaba muerto. El profeta está vivo ahí, delante del pueblo, delante de un rey. Pero, ¿qué significaba? Que él estaba entregando al rey o
o alguien le estaba entregando una revelación de Dios. ¿Ves? Esa es la situación. Ahora, pero vamos aquí, cuando dice aquí, en cuya presencia estoy, no está hablando del lugar, ¿no? Está hablando de su condición espiritual. Vive Jehová en cuya presencia estoy viviendo. Yo estoy acá, puedo decir, en Judá, en Samaria, en cualquier lugar. Yo estoy aquí parado como ser humano, pero estoy viviendo, existiendo en una realidad espiritual, en la presencia de Dios. Y por eso entonces ese profeta escucha la voz de Dios y él dice, así dice Jehová. Esto, así dice Jehová, él no lo inventa, sino recibe de Dios, ya sea en forma audible o ya sea en forma de un mensaje en su corazón o a través de una visión. Él entiende que ese es el mensaje para el pueblo de Israel. Eso es profecía. Esa es profecía, vamos a decir. Eso es profecía que trae revelación de Dios. Y parte de esa revelación entonces ha sido escrito en la Biblia, pues, por lo cual entonces ahí están los escritos de los profetas. Así que note que hay una diferencia entre predicación y revelación. No es lo mismo. Entonces, cuando se habla de profecía, no vamos a decir que solamente es predicación. No, los profetas algunas veces predicaban y otras veces traían ya un mensaje, como decir, no es que contradecía ese mensaje lo que está escrito en la ley, sino enfatizaban alguna parte o era una dirección precisa, por ejemplo, para salir a la guerra. Eso era, ¿no? O cómo lo respondemos en esta ocasión, nos está provocando. Los profetas traían la palabra, lo que Dios dice de ese asunto particular en ese momento. Qué tremendo era eh, el ministerio de profeta. Se comprendió la diferencia y esto básicamente nos va a ayudar para entender el ministerio de profeta. Y aquí les dejo el anexo. Este un tema lo van a leer, creo que tiene 2 hojas. Sí, 2 hojas no. ¿A qué se dedicaba un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Cómo decirlo? Que esto les va a ayudar. Este es de otro escritor. Les va a ayudar un poco más a comprender el ministerio. Así que hemos visto los 5 ministerios. No se ha profundizado totalmente por el tiempo también que tenemos, pero hemos tratado de hacerlo lo más resumido para que nos ayude. Muy bien, ahora vamos a dar